partigiano, portami via. Villa ciao, villa ciao, villa ciao. Chau, chau, partisano. Aguante la cumbia villera, qué reggaetón, qué Bad Bunny, qué trap, aguante la cumbia, loco. Arranca un capítulo más de Contexto Salvaje. Hoy estamos con las pilas cargadas, vamos todavía. Ricardo Bajo Herreras, c'est moi, soy yo, y Contextos Salvajes lo hacemos. La Olivia, que está arriba, le mandamos un saludo. El Bismarck bolivarista, el Mickey bolivarista y el Joa stronguistas. ¡Stronguistas! ¡Guau! ¡Hurra, hurra! Tenemos una sorpresa gualdinegra para el final. Así que los stronguistas firmes se me quedan hasta el final. Firmes como encañadas strongues. ¡Hurra, hurra! Defendiendo el Chaco Boreal. Sorpresa stronguista para el final. Así que los últimos minutitos, los stronguistas firmes, 3 pasos al frente. Y el resto puede salir picando. Se ponen a comer algo en la casa. Nuestra editorial de hoy, vamos a hablar de la América Unida. América es una sola y no solo son los gringos. Bad Bunny contra la doctrina Monroe. Ahí está Bad Bunny, nuestro compañero, camarada, guerrillero del reggaetón, Benito Antonio Martínez Ocasio. Ayer en el show del entretiempo, en el partido de la NFL, ahí se montó en un carro. Vamos a ver un resumen y vamos a analizar el discurso político de Bad Bunny. ¿Quién ganó ayer? You lose. Perdió el emperador, el rey del pelo naranja. ¿Quién ganó? Bad Bunny. Ahí está la bandera boliviana, la brasileña, la uruguaya, la chilena, la panameña, la puertorriqueña, la mexicana. Bad Bunny contra Donald Trump. Latinoamérica unida, unidad, orgullo, celebración latina, unión latinoamericana. ¿Quién perdió ayer? Derrota política, otra más, está llorando. ¿Qué le decimos al señor Donald Trump? Me voy a poner aquí. Ahí, vamos. ¿Qué le decimos a este cuate? En Bolivia, ¿qué le diríamos? Sin llorar. Sin llorar. Llorón. Sin llorar. Bad Bunny 1, Donald Trump, ¿qué 1? Bad Bunny 8, Donald Trump, ni el de la honra. 0 patatero. Sin llorar, Donald Trump. Hay que aprender a perder sin llorar. Los argentinos dirían LTA. Diego Armando Maradona diría LTA. ¿La tienes? Ahí. LTA, Donald Trump. Le ganó Benito, aguante Benito. Somos la banda del Benito. Benito Antonio hizo un show, como anunciábamos el viernes en el especial, en el intermedio del partido. Ganaron los Seattle Seahawks. No entiendo, van a perdonar, no entiendo carajo el fútbol americano. No lo entiendo, la pelotita, todos ahí con cascos, medio... No entiendo el juego. ¿Se quedan en el Google? Bueno, a Bad Bunny tampoco le entiendo muchas letras. Así que no entiendo el fútbol americano, la NFL, no le entiendo a este... No vocaliza. Pero bueno, es el artista latino, el artista mundial del momento. Y algunas cosas de las letras sí entendimos. Es un orgullo ser latino. Todos quieren ser latinos ahorita los gringuitos, pero les falta sazón. En la supertazón les faltó sazón. Les faltó la yajuita, les falta a los gringos. No tienen el movimiento de cadera puertorriqueño, boricua, caribeño. Nombró Bad Bunny a Bolivia, como a todos los países de América Latina. Y el show, que duró más o menos un cuarto de hora, salió Lady Gaga, salió el Ricky Martin, y fue una reivindicación de las raíces latinas, de nuestros ancestros, de nuestra identidad, de nuestro orgullo, y acabó como acababa el cortometraje que presentaba el disco Debí tirar más fotos. Seguimos aquí. Ese seguimos aquí es una frase de resistencia, de unidad latinoamericana. Donald Trump quiere votar a todos los latinos
porque están ensuciando la sangre, porque están contaminando, porque los quieren reemplazar todas esas teorías locas de la ultraderecha racista de este señor. Perdió Donald Trump. Fue orgullo latinoamericano, fue un decir, seguimos aquí, vamos a estar aquí, siempre estuvimos aquí, no nos van a votar, no nos van a echar, no nos van a exterminar como quiere hacer el Estado sionista contra los palestinos. Seguimos acá y seguimos, ¿por qué? Porque tenemos raíces, porque tenemos las raíces bien ancladas en la tierra. Y podrás cortar la rama de un árbol, pero las raíces sólidas a nuestro territorio, a nuestra tierra, a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nuestras lenguas, a nuestras costumbres, a nuestra comida, a nuestra manera de hablar, eso, este señor no va a poder erradicarlo. Por los siglos de los siglos, amén, imposible, never in the life. Y claro, el mensaje fue de unidad latinoamericana. ¿Y quiénes desde hace siglos han propagado, han gritado en silencio este grito solidario de unidad latinoamericana? Hay un problema con la derecha en nuestros países. Está habiendo una reivindicación en las redes sociales del discurso de unidad y orgullo latinoamericano que ayer pronunció Benito Antonio Bad Bunny. Gente de derecha está diciendo, ¡ah, qué bien Bad Bunny, sí, somos latinos! Papito, es el mismo discurso. Lo de ayer, Bad Bunny, fue un discurso bolivariano. Habló, por la boca de Bad Bunny habló Simón Bolívar. No, estás loco, es el mismo mensaje. Pero claro, si lo dice un zurdo, si lo dice un guerrillero, si lo dice un libertador, si lo dice alguien de izquierdas, los de la derecha, ¿qué nos dicen? ¡Ah, están locos ustedes! ¡Aguante Estados Unidos! ¿Qué vamos a hacer frente a Estados Unidos? Tenemos que estar así, entreguemos nuestros recursos naturales a los gringos. ¿Cuál patria grande? Lo de ayer de Bad Bunny fue la patria grande. Ese final del concierto de intermedio, de la Super Bowl, citando todos los países latinoamericanos, compañero Benito Antonio Bad Bunny, citando todos los países, con las banderas, estaba la bandera boliviana, con todas las banderas ahí, fue una demostración más de orgullo, de unidad latinoamericana, de dignidad y de patria grande. Pero claro, eso que ya lo dijo José Martí, ya lo dijo Zapata, ya lo dijo Fidel, ya lo dijo Chávez, en su momento Evo, Néstor, Kirchner, San Martín, O'Higgins, Tupac Amaru, Tupac Katari, Micaela Bastidas, todos los héroes de nuestra independencia primera tuvieron esos mensajes de unidad y de orgullo. Antes, ante el Imperio Español, el portugués, el británico, el francés, el holandés, todos los imperios europeos que hemos tenido sojuzgando la tierra latinoamericana, la patria grande, el Abya-Yala. Y ahora no lo dice un guerrillero, ahora Pepe Mujica lo dijo. Ahora somos más fuertes juntos, dijo Pepe Mujica, ex guerrillero de los Tupamarus, presidente de la República Oriental del Uruguay. Somos del Pepe Mujica, somos del comandante Chávez, somos del comandante Fidel Castro Ruz. Ya lo dijeron los héroes de la independencia cubana, José Martí, Céspedes, Maceo, todos y en todos los países latinoamericanos hemos tenido héroes y heroínas. Bartolina Sisa es Bad Bunny hoy. ¿Estoy loco? No, no estoy loco. Es el mismo mensaje latinoamericano de unidad. Solo que ahora en este mundo despolitizado, desideologizado, tiene que ser un reggaetonero que también está reivindicando las raíces musicales de Puerto Rico. Ya no solo canta reggaetón, ya no solo canta trap, ya no solo canta ritmos urbanos. Ayer se bailó salsa, Lady Gaga cantó salsa, se reivindicó al Gran Combo de Puerto Rico, una de las míticas bandas de salsa de Nueva York. La salsa no se inventó ni en Cuba ni en Puerto Rico, la salsa se inventó en Estados Unidos, el ritmo, por migrantes puertorriqueños, cubanos que estaban en Nueva York. La salsa nació en Nueva York y fue una reivindicación. Aquí estamos y no nos vamos. Hoy
Bad Bunny otra vez en contextos. ¿Y qué hacemos ante...? Parezco que estoy aparcando aviones. Un saludo a todos los trabajadores del Aeropuerto Internacional del Alto. Jayay al Alto. Ante Trump, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Cuba hoy? ¿Qué hace Venezuela? ¿Qué hace la Colombia de Petro? ¿Qué puede hacer la México, Estados Unidos mexicanos de la compañera Claudia Sheinbaum? ¿Qué hace Lula? ¿Qué podemos hacer ante esta arremetida bestial, racista, injerencista? La doctrina Monroe, corolario Donald Trump. Bueno, se puede pactar, se puede dialogar, se puede dejar un poco de lado la pureza ideológica, se puede ser más pragmático, siempre conservando los avances y los derechos conquistados de esos gobiernos de izquierda, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Brasil, México. ¿Cómo transamos con este señor? Pues la receta, una de ellas, es la receta de Martí, es la receta de Fidel, es la receta del comandante Chávez, de Tupac Amaru, Tupac Katari, de San Martín, de Bolívar, de Antonio José de Sucre, del maestro Simón Rodríguez, de tantos y tantas. Y ayer lo dijo en ritmo salsero, reggaetonero de trap, para las nuevas generaciones los tiempos han cambiado. En estos tiempos de despolitización, desideologización, el mensaje político lo tiene que dar un latino puertorriqueño boricua en un espectáculo totalmente gringo y llega a mucha más gente. Mucha más gente. Eso habla un poquito mal de los líderes de la izquierda latinoamericana. Si a la juventud le llega más Bad Bunny que ustedes, es que algo estamos haciendo mal. Pero de eso vamos a hablar otro día. Ante Trump, la unidad de la patria grande, viejo, no hay otra. Él perdió, él ganó, pero todo el mundo se fijó. Todo el mundo se fijó en el concierto, la tocada de Bad Bunny. Pero antes pasó lo más importante anoche en la Super Bowl. Aquí lo vimos a las 9 de la noche, hora boliviana. Antes de que llegaran los equipos, cuando llegaron los dos equipos, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Seahawks de Seattle, uno de los jugadores se llama, le dicen el Tarzán de la NFL, uno de los jugadores, Mack Hollins, llegó así al estadio. Parecía una imagen sacada de una película de terror o directamente del Silencio de los Inocentes. La imagen más brutal, más política de la Super Bowl ayer domingo la protagonizó Mack Hollins. Llegó encadenado, esposado, con grilletes en los pies, para denunciar a la Gestapo de Donald Trump, para denunciar al ICE. Este es el Tarzán de la NFL, del fútbol americano. Mack Hollins llegó así. Vimos lo que hizo Green Day horas antes. Vimos lo que hizo Bad Bunny durante el show. Pero ¿sabéis qué es lo que no se difundió? La imagen más brutal de toda la Super Bowl. Él es Mack Hollins, jugador de los New England Patriots, entrando al estadio vestido de preso, esposado, descalzo, con una máscara que buscaba señalar. Una denuncia directa contra las redadas, las jaulas, las deportaciones, los asesinatos impunes del ICE. Personas tratadas como criminales por existir, y esto es lo importante. Cuando deportistas, cantantes, influencers o figuras mediáticas hablan, rompen el relato. No one is illegal on stolen land. Porque tienen altavoz, porque llegan donde no llegan los informes, ni las ONG, ni los discursos oficiales. El silencio de quien tiene voz también es una posición política. Y hoy, denunciar es una responsabilidad. En una industria diseñada para no molestar, que algunas y algunos decidan incomodar, vale más que cualquier trofeo.
Y de la imagen más brutal y más política del Super Bowl, denunciando a Lice, a la migra, por parte de ese jugador de Los Ángeles, de los New England Patriots, Mac Harris, a cómo arrancó el Super Bowl. Todo el mundo, obviamente, en América Latina, estamos hablando de Bad Bunny, se han pronunciado políticos. Ah, por cierto, Donald Trump ha dicho que fue el peor Super Bowl de la historia. Que qué patético, que unas tipas, hay mujeres perreando y las mujeres perrean solas y cuando les da la gana. Eso fue el mensaje feminista ayer de Benito Antonio Martínez Ocasio. Pero antes, el show de apertura lo protagonizó la banda de punk rock Green Day. Siempre nuestro equipo Green Day. Y dedicó una de las más famosas rolas, que dirían los mexicanos, canciones, dedicó American Idiot, idiota americano, su canción American Idiot, se la dedicaron ¿a quién? A este señor. Sin llorar, Donald Trump, que te dedicaron American Idiot. Y la banda gringa Green Day. La Super Bowl, Levi's Stadium de Santa Clara, en California. Patriotismo en alta definición, banderas, millones de dólares y el gran ritual estadounidense de cada año. Pero esta vez algo se coló por las grietas del espectáculo. Horas antes del partido más visto del planeta, en San Francisco, Green Day sube al escenario en un concierto previo al evento. Antes de cantar, dedica la canción a Minneapolis y Billie Joe Armstrong decide hacer lo que hoy es un acto de valentía, decir la verdad. Desde el escenario, Armstrong se dirige directamente a los agentes de Liz. Y hay más. Durante Holiday, Armstrong cambia la letra. Donde antes decía California, ahora dice... Incluso en el mayor escaparate del imperio, la música todavía puede señalar al poder. Green Day, siempre en nuestro equipo. Qué grande los muchachos de Green Day, Día Verde, aguanta el punk rock de Green Day. Y esta es la foto con la que terminó el show de Bad Bunny. La frase en inglés se proyectó en la pantalla gigante del Levi's Stadium en la ciudad californiana de Santa Clara. Y abajo dice, ay, Levi's Stadium, todos los estadios ahora llevan nombres de marcas, pagan por eso. Me imagino que ese estadio se llamaba antes de otra manera. Pero ahí dice en inglés, the only thing more powerful than hate is love. Siempre, love is love. La cosa más poderosa que el odio, la única cosa más poderosa y fuerte que el odio es el amor. Ya lo dijeron los Beatles. Y nos vamos a ver el final del show, Latinoamérica Unida, Unión Latinoamericana, la patria grande, suena Bolivia, empezó diciendo God bless America, que es como dicen los gringos, Dios bendiga América, pero para los gringos América es solo Estados Unidos. Y hay que decirle a los gringos y a nosotros mismos, ay, voy a América. No, papito, si ya estás en América, ¿cómo vas a ir en América? Hay gente que va a los Estados Unidos, a Miami, no, me voy a América de viaje. Pero estás en Bolivia, ya estás en América. Entonces nos han robado hasta el nombre. Por cierto, nombre colonial, ¿no? En homenaje a Américo Vespucio. Somos la patria grande, somos el Aviala. Pero bueno, se han quedado con... Y somos americanos, dicen los gringos. Los bolivianos también somos americanos, tú eres americano, un peruano también es americano, un mexicano también es americano, un chileno también es americano. Y el God bless America... Los gringos quieren decir con eso, Dios bendiga a Estados Unidos, porque se creen el pueblo elegido. ¿Y qué pasa? ¿El resto de los pueblos no somos bendecidos ni elegidos por Dios? Papito, hay dos países que se creen los pueblos elegidos por Dios. Estados Unidos e Israel. Qué casualidad, ¿no? Los dos que más matan, que más exterminan, que más asesinan, que más nos roban, que más nos expolian. Y esos son los pueblos elegidos por Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en el Corán? ¿Dónde dice eso en la Torá? ¿Dónde dice que hay pueblos que elige Dios y pueblos que no elige Dios? ¿Que hay pueblos de primera, de segunda, de quinta?
Se sobreentiende que las religiones son para irradiar amor, respeto, convivencia, armonía, pero estos señores mal usan la religión para irradiar odio, racismo, clasismo, misoginia, xenofobia, homofobia. Y arrancó Bad Bunny el final del show con God bless you, God bless America, Dios bendiga América, pero a todos los países de América Latina. A todos, desde Canadá, desde arriba, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Patagonia. ¿No ve? Eso es América. Todos somos americanos. Y a partir de ahí nos citó a todos. Benito, compañero, is in the house. Bless América, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! De cuando te tuve, te vi darte más besos y abrazos. ¡Ojalá! Muchas gracias. Debí tirar más. Debí tirar más fotos, eso se lo ha entendido. Estamos aprendiendo reggaetón y a aprender a escucharlo y a entender las letras de Bad Bunny. Benito ahí decía al final, debí tirar más fotos. Debí tirar más fotos, el nombre de su álbum. Debí tirar más fotos es cuando la pasaba bien, cuando estaba con mis seres queridos, con mis abuelitos, con mis abuelitas, con mis papás que ya no están, cuando hice un viaje hermoso, cuando compartí con mi tío que ya no está, cuando compartimos con mis sobrinos a los que ya no puede ver. Debí tirar más fotos, hay que vivir el momento. En latín antiguamente se decía eso... Vivir el momento, se me acaba de ir. Carpe diem, carpe diem. Vivir el momento, no mirar para atrás con nostalgia, no agobiarnos con el futuro porque nos da ansiedad. Debí tirar más fotos. Hoy todos, hasta los cuates que tienes ahí tuyos ahí en el Face, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, gente de derecha aplaudiendo a Benito Antonio. Un mensaje que siempre los zurdos, los ateos, los comunistas como nosotros, siempre hemos dicho: unidad, unidad latinoamericana, dignidad. Claro, ahora lo dice Bad Bunny y los tipos, ¡ay, sí, qué lindo! ¿Viste anoche lo de Bad Bunny? ¡Qué lindo, sí! ¡Qué orgullo ser latino! Pero si luego estás aplaudiendo a la derecha y a la ultraderecha, papito, tienes, en psicología se llama sesgo cognitivo. Un problemita aquí en la cabeza, los cuates que aplauden a Bad Bunny, pero también aplauden las redadas del ICE, o también aplauden a la derecha de turno, pero también aplauden que nos quiten el litio. Entonces, papito, tienes un problema. Tienes un problema. O porque lo dice Bad Bunny, como es el artista del momento, yo aplaudo a Bad Bunny. Pero, ¿y el mensaje político que está detrás de Bad Bunny? Contra eso has luchado y nos has dicho narcoterroristas, narcochavistas, que pedófilos, que vistas, que comunistas, que zurdos, que ateos, que van a ir al infierno. Bad Bunny también va a ir al infierno. ¿Cómo se explica el ascenso de la ultraderecha en nuestros países? Ayer elecciones regionales en España, ascenso otra vez de la ultraderecha de Vox. En las elecciones de la Comunidad de Aragón. Y acá, el otro día acá en Sopocachi vi una pintada que decía ¡Viva Banzer! ¡Viva Banzer! ¿En serio? Y vas a la Argentina y ¡viva Videla! Y Milei reivindica la dictadura. Y vas a Chile y ¡viva Pinochet! Ahora con el gobierno que asume en marzo de José Antonio Cast. Y vas a México y ¡viva Porfirio! Y vas a Brasil y Bolsonaro reivindica a los generales golpistas de la dictadura
brasileña de los años del 64. Entonces, ¿cómo es eso de que aplaudes a Videla, a Banzer, a Pinochet y también te gusta Bad Bunny? Tienes un problema de sesgo cognitivo, pero el problema aquí de fondo es ¿por qué la derecha, por qué los jóvenes simpatizan, han olvidado? El problema es el olvido y el problema es la memoria colectiva. ¿Por qué nos hemos olvidado tan pronto de lo que fueron estos dictadores? Vamos a hablar de tres, de Videla, de Pinochet y de Porfirio en México. ¿Y por qué estas figuras y este pasado odioso al que creíamos que no íbamos a volver, por qué seducen a una juventud, a nuestra juventud despolitizada, que a ratos aplaude a Bad Bunny y luego pinta a Viva Banzer? Hello. ¿Pueden creer? Viva don Porfirio Díaz, viva el general Pinochet, viva el presidente Videla. ¿Por qué hay gente en Latinoamérica que simpatiza con los dictadores? ¿Tú puedes decir que el mejor presidente que ha tenido México es Porfirio Díaz? Lejos. ¿Por? Desarrollo tecnológico, infraestructura, paz. Latinoamérica es una región que ha padecido el flagelo de crueles dictaduras, como la de Porfirio Díaz en México, Augusto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Videla en Argentina, entre otras. Se trató de gobiernos militares que reprimieron con crudeza a sus poblaciones, en el caso de Chile, por ejemplo, dejando más de 40,000 víctimas entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados, así como más de 200,000 exiliados. Pero en la actualidad, diversos movimientos políticos, principalmente ligados a la derecha, están lavando la cara a estos dictadores y minimizando sus crímenes y violaciones de derechos humanos. Ya, pero votaría por usted. O sea, si estuviera vivo, yo creo que claramente sí. Y la simpatía por dictadores como Pinochet y los gobiernos militares ha crecido. Según una encuesta, la cifra de chilenos que cree que los militares tenían razón en ejecutar un golpe de Estado ha pasado de un 18% a un 36% en la última década. También, según una encuesta, el 39% de los chilenos encuestados creen que Pinochet modernizó el país y un 20% lo ve como el mejor gobernante del siglo XX. ¿A qué se debe esta añoranza de los gobiernos dictatoriales? Historiadores y académicos latinoamericanos lo atribuyen al fracaso de las democracias liberales y la estrategia para borrar la memoria histórica de algunos movimientos de derecha. Han estado surgiendo últimamente unas versiones muy románticas de lo que fue el periodo porfirista. Estamos viendo el resurgimiento de una corriente política de derecha, ultraderecha, también una visión muy light de la historia, ¿no? Se escribe para consumo rápido, para marketing. Durante la dictadura de Porfirio Díaz hubo crueles represiones como la de la revuelta de Río Blanco, donde entre 50 y 75 obreros fueron asesinados, 225 fueron enjuiciados y algunos de ellos fueron enviados a campos de trabajos forzados en Quintana Roo, y todo por exigir mejores condiciones de vida. En los campesinos, el rechazo hacia el régimen de Díaz todavía está latente, todavía está el recuerdo del maltrato que sufrieron y el maltrato que también sufrieron los trabajadores en las fábricas. También, durante el régimen de Díaz, no existía la libertad de prensa. Los hermanos Flores Magón sufrieron espionaje, fueron encarcelados, violentados e incomunicados en varias ocasiones por sus publicaciones como Regeneración y El Hijo del Aguizote, que denunciaban los abusos del régimen. Y el desarrollo del régimen porfirista era solo en beneficio de las élites, que representaban apenas el 2% de la población, mientras un 8% eran burócratas y profesionales, y el resto, un 90%, eran la clase trabajadora más empobrecida, que se mantenían endeudados perpetuamente con modelos como las tiendas de raya. Para Shelwansi, este desarrollo afrancesado del porfiriato era más visible en las ciudades del país, donde se construían edificios como Bellas Artes, pero las zonas rurales se mantuvieron olvidadas. ¿Cómo se vivió la revolución en las ciudades y en las zonas, no? Porque no fue lo mismo en las zonas de élite en la Ciudad de México que en Iztapalapa, que en las zonas alrededor, ¿no? A pesar de todo esto, hay mexicanos que añoran la dictadura de Díaz. En Ciudad de México, el Hotel Genève es una especie de museo de los años gloriosos del porfiriato. La cafetería Finca Don Porfirio, con una sucursal frente a Bellas Artes y otra en la glorieta del Monumento a la Revolución, tiene su nombre y concepto en homenaje al dictador. Y la cadena de churrerías Porfirio está inspirada en las cafeterías mexicanas de principios del siglo XX, o sea, del porfiriato, para revivir las tradiciones. El dueño de las cafeterías Finca Don Porfirio, René Ramírez, dijo en entrevista con el medio Vértigo Político que nosotros no buscamos
qué hizo mal Porfirio Díaz. Nosotros buscamos qué hizo bien y qué le trajo al país, qué se conserva de él y se conserva mucho. Y algunos columnistas como Armando Fuentes Aguirre, Catón, hablan así de Porfirio Díaz. Dígase lo que se diga, el porfiriato fue la última época de solidez económica en México. Nuestra moneda era firme, el peso mexicano era aceptado en todo el mundo por su valor intrínseco y la población en general vivía bien, pese a la leyenda negra inventada por la historia oficial para deturpar a ese gran patriota que fue Porfirio Díaz. No se puede separar las bondades del porfiriato con las realidades que vivió la sociedad mexicana en aquel momento, no se puede. Por otro lado, movimientos de derecha en toda Latinoamérica están reivindicando a personajes represores. En Chile, el presidente electo José Antonio Kast dijo que Pinochet fue mejor presidente que Bachelet. Por su parte, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, elogió como héroe nacional al militar que torturó a Dilma Rousseff, y el presidente argentino Javier Milei promueve el negacionismo del número de víctimas de la dictadura argentina, que suma más de 30.000. Para el académico de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella Polanco, el incremento de la simpatía por los militares en Chile se debe a una interpretación polarizada de la dictadura, y concluye que esto es un cierto fracaso en el proceso de construcción de la memoria histórica. También señala que esta visión polarizada se deriva de la falta de efectividad en solucionar problemas sociales de los gobiernos de la expresidenta socialista Michelle Bachelet y del derechista Sebastián Piñera. Lo cierto es que el fracaso de algunas alternativas democráticas en la región ha sido un combustible para los movimientos de derecha más radicales, que empujan ciertas posturas polarizantes y revisionistas con cierta dosis de paranoia y desinformación sobre el pasado. Había que seguir trabajando el tema de la revolución y sobre todo reflexionar mucho sobre la importancia de los medios de comunicación en darnos esa visión de la historia de nuestro país. Yo creo que es importante ante esto seguir dándole el valor a la lectura, a la difusión de archivos, de los museos, generar esta conciencia, ¿no? Ya cada quien tendrá su perspectiva, pero en base a datos fuertes. ¿En tu país existe algún movimiento que reivindique a algún dictador? Y no hay un movimiento que reivindique claramente a Hugo Banzer Suárez acá en Bolivia, pero algunos candidatos en la última campaña electoral para las presidenciales acá en nuestra querida Bolivia sí reivindicaron algunos lemas que olían mucho a Bancerato. ¿Se acuerdan? Eso de orden, trabajo y familia, orden y familia. Y sonaba mucho a ese lema también de Bukele ahora, de orden, familia, trabajo, disciplina, que ojalá vuelvan los militares, que había disciplina, que para acabar con la inseguridad ciudadana, palo. Y eso de los derechos humanos, ¿what? Esos de zurdos, ¿no? No, si sería de nuestro lado no serían derechos humanos, ya chiste de Mafalda y de Galeano, serían izquierdizurdos, derecho no, zurdos humanos serían. Acá vemos a Simón Bolívar y nuestra bandera, qué bonita bandera, junto con la huipala. Y mientras los latinoamericanos estamos condenados a unirnos o desaparecer, expoliadas nuestras riquezas naturales por los señores de arriba, en Estados Unidos están atravesando el caso Epstein. No dejamos de hablar de Palestina acá en Contextos, pero tampoco dejamos de hablar de los archivos Epstein, que son el naufragio ético moral de los Estados Unidos. Y nos lo va a contar mucho mejor que yo Ignacio Ramonet, amigo, compañero de la casa, director de Le Monde Diplomatique. Ignacio Ramonet is in the house. Naufragio moral, el caso Epstein, para recordar, para no desviarnos. Cuidadito que empecemos a hablar todos de Bad Bunny y nos olvidemos de Epstein. El caso Epstein es algo muy representativo, muy ilustrativo de lo que es finalmente hoy el sistema político en Estados Unidos. En Estados Unidos y en muchos países. El caso Epstein pues tiene que ver con también otros países, en la medida en que dirigentes o personalidades de muchos países, no solo de Estados Unidos, están implicados en este caso Epstein. ¿Qué es el caso Epstein? Cuando decimos caso Epstein estamos hablando de Jeffrey Epstein, que es se suicidó
o por lo menos se dijo que se suicidó, que no está totalmente demostrado, y la mayoría de los analistas que han investigado la manera en que murió en la cárcel en Nueva York Jeffrey Epstein en el 2019, el 10 de agosto del 2019 exactamente, dudan que se tratase de un suicidio, obviamente. Esta personalidad había nacido en Nueva York, en Brooklyn, exactamente en 1953, y había hecho en un medio muy modesto. Sus padres eran emigrantes o judíos que venían de Europa Central, y él nació en un barrio de clase media. Su padre era jardinero, por ejemplo, de clase media en Brooklyn, pero demostró pronto una inteligencia particular, sobre todo para las matemáticas. Hizo una carrera de matemáticas. No sé, en este momento no se sabe bien si la terminó o no, pero fue profesor de matemáticas en uno de los mejores colegios secundarios de Nueva York, en el Upper Side, y efectivamente ahí tuvo conocimiento con los padres de estos alumnos, y poco a poco se pasó al sector financiero. En el sector financiero, precisamente con su conocimiento de matemáticas, hizo rápidamente muchas relaciones y rápidamente tuvo sus propios, digamos, oficinas, su propia empresa de productos financieros, en particular creando sus propios fondos. Así, Epstein se transforma rápidamente en un financiero capaz de resolver problemas financieros para los más ricos del país. En un momento, por ejemplo, él crea un fondo en el que para entrar a ese fondo hay que tener más de $1.000 millones. O sea, se codea con las élites financieras de Nueva York y va a desarrollar esta fortuna y una gran habilidad como financiero, una gran habilidad. Jeffrey Epstein se transforma así en una persona que, tiene un nivel de vida elevadísimo, siendo relativamente joven, siendo relativamente apuesto, y poco a poco se va a rodear de personalidades de la política, de la vida cultural, de las finanzas, evidentemente, de la empresa, y va a ser muy representativo de este mundo. Lo que tiene de particular Jeffrey Epstein es que, pues tiene al parecer una atracción por las chicas muy jóvenes. Desde que era muy joven, la mayoría de los biógrafos ahora de él, se han hecho series de televisión, evidentemente, y no está terminada la investigación sobre su vida, pero todo lo que sabemos, ya cuando era profesor, por ejemplo, de matemáticas, en ese colegio, Dallon, en Upper East Side, en Nueva York, ya se le acusaba de tener comportamientos inadecuados con las estudiantes más jóvenes de secundaria, y se dice incluso que si lo expulsaron de ese colegio fue también por acoso sexual contra menores, ¿verdad? Entonces, esto es algo que él ya tenía como un comportamiento, pero a partir del momento en que se encuentra con una fortuna colosal, tiene su propio avión, nada menos que un Boeing 757, adquiere una islita en las Islas Vírgenes, en el Caribe, cerca de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, que eran antes danesas, ahora que estamos hablando que Estados Unidos se las compró a Dinamarca al final de la Primera Guerra Mundial, ahora le quiere comprar Groenlandia. Tenía su propia islita con una gran propiedad y llevaba ahí a sus amigos, y en esta islita, pues este avión, fíjense que los empleados de esa isla, los jardineros, los empleados domésticos, llamaban a ese avión el Lolita Express, porque cuando desembarcaba Jeffrey Epstein, pues desembarcaba con un grupo de niñitas, ¿verdad? Niñitas, estamos hablando de niñas entre 11 y 16 años, obviamente menores de edad, mucho menor de la edad de la mayoría sexual, que por ejemplo en Florida está fijada en 18 años. Entonces, Epstein crea desde hace ya tiempo
crea una especie de relación con muchos de los más importantes personalidades de Estados Unidos, ya sea de la banca, ya sea de la empresa, ya sea de la política, ya sea de la vida cultural, de las finanzas, y los invita a venir a esta isla donde les propone a estas chicas. Es una especie de comercio, una especie de prostitución, pero de nuevo tipo. Él ya había sido condenado a principios de los años 2000 en Florida en particular, porque creó una especie de red de captación de jovencitas. Tenía las propias chicas que venían que él había seducido, pues las utilizaba para que trajeran a amiguitas de su misma edad, todo eso en un medio destructurado, medio familiar destructurado, donde las chicas pues vivían en un medio social empobrecido, con necesidades. Entonces se le pretendía que le dieran masajes, les enseñaba a hacer masaje, y cada una de esas chicas le pagaba, él les pagaba si estas chicas traían cada una de ellas a otras chicas para integrarse. Estamos hablando de una red de más de 1000 niñas, de 11 a 16 años, que él estuvo explotando, que llevaba en su avión, que proponía a sus amigos. Y entonces, ¿de qué amigos estamos hablando? Estamos hablando del presidente Clinton, estamos hablando del príncipe Andrés, estamos hablando de Donald Trump, que pretende ahora, que desde el 2014 no lo conoció, pero hay cantidad de fotografías y documentos que muestran una relación. Todo esto ha vuelto a salir porque la semana pasada se volvió a publicar, se publicaron por fin más de 3 millones y medio de documentos, correo, mensajes, mensajería, redes sociales del propio Jeffrey Epstein, donde habla de esta relación con, por ejemplo, con la esposa del príncipe heredero de Noruega. Hay un enorme escándalo en este momento en Noruega porque la esposa del príncipe heredero, se llama Harald, la esposa pues tiene una larga correspondencia con Epstein, hablando de temas que son temas poco, digamos, distinguidos. Y bueno, en Francia también en este momento hay una explosión porque el ex ministro de Mitterrand, ministro socialista de la cultura, Jack Lang, pues también está implicado en una serie de correos, y su hija también, que es una responsable cultural. Y bueno, entonces no quiere decir que todas las personas que tuvieron relación con Epstein evidentemente estaban implicadas en este Lolita Express y fueron a la isla a abusar de niñas. Pero no cabe duda de que tenían esta relación con un tipo muy sulfuroso. ¿Qué nos dice esto de la vida política? Pues nos dice que estamos en un momento de gran decadencia, un momento de gran corrupción moral. Estamos como en el final del Imperio Romano, ¿verdad? Estamos en la época de Caracalla o de Nerón, es decir, en donde hay una degradación moral, una especie de naufragio ético. Y el caso Epstein es representativo de esta especie de capitalismo moralmente podrido, ¿verdad? Su compañera, la compañera de Jeffrey Epstein, en este momento condenada a 20 años de cárcel, era la hija también de Robert Maxwell, que fue un mogul, un multimillonario de los medios en Gran Bretaña. Él era checoslovaco. Murió ahogado en las Islas Canarias, se ahogó. Pero este hombre había comprado toda la prensa, todos los medios cuando cayó el muro de Berlín. Y también era un hombre que se decía que estaba ligado al Mossad, con sus relaciones con Israel. También se dice esto de Jeffrey Epstein. Entonces vemos que toda esta confusión, ¿verdad?, da una idea de amoralidad. Y que esto se produzca y se estalle en el momento en que Trump está cambiando las reglas del juego internacional, abandonando el derecho por la fuerza, pues todo esto es significativo de una atmósfera de degradación moral en un momento en que también hay una atmósfera de, digamos, también degradación del concepto de multilateralidad y de geopolítica
pues mundial, ¿verdad? Pues hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, compañero Ramonet. Esta es la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. Parece que se va a acabar la gasolina. Los aviones tienen gasolina, jet fuel en Cuba solo para este lunes. Se vienen los apagones y quienes hemos estado en Cuba en pleno periodo especial, llamado oficialmente periodo especial en tiempos de paz, los apagones de 12, 14 horas en La Habana eran terribles en los años 90, cuando cayó la Unión Soviética. Se vivieron momentos también duros para la Revolución Cubana y Cuba salió del periodo especial. Y ahora que no llega petróleo de Venezuela, está llegando petróleo de México, también buques humanitarios. Rusia y China han dicho que están con Cuba, pero Cuba está prácticamente a oscuras otra vez, sufriendo, y cree así Estados Unidos que va a tumbar la revolución cubana. Pero Cuba resiste. Escuchamos al presidente de la República de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. No somos una amenaza para nadie, dice el presidente de Cuba, chicos. Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos. Ahora, los que constantemente están hablando de agresiones, sobre todo han levantado la retórica insultante sobre la posible agresión a Cuba, ha sido el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. Se está actuando como si fueran las hordas hitlerianas cuando se agrede a un país, cuando se avasalla al mundo. Bueno, yo creo que la teoría del colapso y la insistencia en el colapso está muy relacionada con la teoría del Estado fallido y con todo un grupo de construcciones con que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de caracterizar la situación cubana. Y precisamente esta teoría del colapso está asociada a una de las corrientes o a una de las direcciones en las cuales se empeña el gobierno de los Estados Unidos para derrocar a la revolución cubana. Yo digo que hay dos direcciones fundamentales. La asfixia económica, que data desde los años 60 con el memorando de Mallory, y la agresión militar. Y está muy bien sintetizada en una de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos en los últimos tiempos, cuando en una primera parte de una frase dijo que habían aplicado contra Cuba todas las presiones posibles, reconociendo entonces que no hay Estado fallido, que lo que hay un Estado que ha tenido que enfrentar con mucha resistencia las máximas presiones, no de cualquiera, las máximas presiones para la asfixia económica de la principal potencia del mundo, de una potencia además que tiene un basamento imperial y un propósito hegemónico de dominación. Hemos vivido tiempos difíciles, estos en particular son muy difíciles, pero lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos los cubanos, o de la mayoría de las cubanas y los cubanos. Les puedo asegurar con todo sentido de responsabilidad que Cuba no está sola. Yo lo que creo que el mundo no puede dejarse avasallar, el mundo no se puede dejar humillar, el mundo no puede permitir que la fuerza aplaste el multilateralismo. Y yo creo que hay bloques que están en estos momentos teniendo liderazgo en ese sentido, como es el de los BRICS, que ofrece unas perspectivas distintas para el sur global. Las propias relaciones de China, de potencias como China y Rusia, con los países del sur es distinta. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y el respeto, soberanía, y son palabras que Donald Trump ese día no fue a la escuelita. Respect, no fue a la escuelita ese día, no fue.
¿Te imaginas una Cuba sin bloqueo? Uf, lo que sería Cuba. Terrible, terrible. Sería uno de los mejores países del mundo con su ciencia, con su biotecnología, con sus médicos, con su educación, con sus artistas. Cuba, mejor sin bloqueo, pero hoy, por ese bloqueo que está siendo agudizado e intensificado para un cambio de régimen en el archipiélago cubano por Donald Trump, no, ya Venezuela no le prohíba a Venezuela mandar petróleo. Los vamos a ahogar, los vamos a asfixiar, por eso Cuba hoy está a oscuras, como en el periodo especial. Cuba está así, a oscuras. La crisis energética ya encendió las alarmas en Naciones Unidas. El secretario general, Antonio Guterres, advirtió de un posible colapso humanitario si Cuba no logra cubrir sus necesidades de energía tras la decisión de Estados Unidos de bloquear todo el petróleo con destino a la isla y amenazar con aranceles a cualquier país que intente ayudarla. La advertencia llega en medio de una escasez severa de combustible que ha dejado sin electricidad al este del país, ha provocado apagones de varias horas incluso en La Habana y ha disparado los precios de los alimentos y el transporte. Moscú ha dicho que mantendrá su apoyo a la isla a pesar de las sanciones estadounidenses. Rusia ha suministrado petróleo a Cuba de forma reiterada en los últimos años y seguirá haciéndolo, aseguró el embajador ruso en La Habana a la agencia estatal RIA. China también ha prometido seguir asistiendo a la isla. Y ese parece ser el problema que tiene Washington con La Habana. En una orden ejecutiva del 29 de enero, Trump declaraba que el apoyo de China y Rusia a Cuba es un peligro para su país. En este escenario geopolítico, ¿está presionando Estados Unidos a Cuba de esta manera para provocar un cambio de régimen? There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States. Y mientras tanto, Estados Unidos nos sigue dando lecciones de libertad, democracia, derechos humanos, etcétera, 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 ad nauseam, dicen en latín, hasta la náusea. Y la mejor prueba de que esas palabritas tampoco también han desaparecido para Donald Trump es el famoso ICE, la migra, la Gestapo. Ayer en el Super Bowl, protestas también contra la Gestapo de Donald Trump, contra la migra, contra el ICE, el Servicio de Migración y Aduana. Pero, ¿te has preguntado quién lucra, quién se beneficia, quién saca platita de todas esas redadas que está haciendo la migra? Es el servicio policial militar que más ha reforzado Donald Trump. Es el servicio policial, se ha aumentado en más de 50.000 policías. ¿De dónde han salido esos policías que ahora pertenecen a la migra? Muchos de ellos latinos, viejo. Latinos expulsando a latinos porque tienen un uniforme yendo contra sus propios hermanos. Eso es traicionar la sangre, la raza, compañero hermanitoy. ¿Cómo vas a deportar a un hermano de raza? ¿Solo porque tú ya tienes la green card? ¿Solo porque ya tienes tú los papeles? ¿Solo porque te pagan y te ponen un uniforme policial? ¿De dónde han salido esos policías? Han salido de los servicios fronterizos, de la migra, que son los tipos más odiadores, más racistas contra su propio pueblo, raza, sangre. Es terrible lo que está pasando con el ICE, con la migra en los Estados Unidos. Vamos a tener un mundial en junio, en julio, en paz en los Estados Unidos, con la migra dando vueltas. ¿Qué lecciones de derechos humanos nos pueden dar estos señores de la Casa Blanca? Y sobre todo la platita, porque los gringos no mueven un dedo si no es por plata. Y detrás de esta vaina del ICE también hay platita. ¿Quiénes se lucran? ¿Quién sacan dinerito con toda esta racia policial? ¿Quiénes se lucran con las redadas del ICE? A continuación, solo en Contexto Salvaje. ¿Quiénes se lucran con las redadas de ICE? Cerca del 90% de las personas detenidas por ICE están recluidas en centros operados por empresas privadas como CoreCivic y GeoGroup. Estas compañías no cobran una tarifa fija, cobran por persona y por día. Según datos oficiales, ICE paga entre 140 y 200 dólares diarios por persona detenida, dependiendo del centro y del contrato. No es casualidad que GeoGroup cerrara 2025 como el año con más contratos de su historia y ahora con los niveles récord de detención. Y los cambios de la política
política de Trump han beneficiado al negocio. Durante los últimos ciclos electorales, CoreCivic y Geo Group, junto a sus grupos de presión y ejecutivos, donaron millones de dólares a Donald Trump y a comités aliados. Sus donaciones coincidieron con decisiones clave del gobierno: la eliminación de límites a las prisiones privadas, contratos otorgados sin licitación y la reapertura de centros de detención cerrados, todo para ampliar la capacidad de detención del ICE. Pero el negocio no termina con las detenciones. El segundo gran pilar de ganancias es el trabajo forzado de los detenidos. El trabajo penitenciario genera más de 11.000 millones de dólares al año. Organizaciones de derechos humanos denuncian castigos a detenidos que se niegan a trabajar. Un análisis de 2025 estima que estos programas ahorran más de 40 millones de dólares al año a los operadores. Entonces, ¿qué crees que pesa más en este sistema? ¿La seguridad o el negocio? Y tratándose de los gringos, seguridad o negocio, business, hermanito, business, parienchi. Cuba está firme. Nos vamos despidiendo, no me he olvidado, hay una sorpresita para los stronguistas. Camaradas stronguistas, no se me vayan todavía, pero antes le ponemos un poquito de sazón, como ha pedido Bad Bunny ayer en el Super Bowl. Ahora todos los gringos quieren ser latinos, pero les falta sazón, les falta esto. Cuba está firme, Cuba revolucionaria. Que vengan los gringos. Ya vinieron en Playa Girón, los gringos la llaman Bahía de Cochinos. Ya vinieron en Playa Girón y salieron rajando. Cuba está firme, chico. Adelante, compañeros, firmes. Los mambises de Cuba, Maceo y compañía, los macheteros de Cuba y los macheteros de Puerto Rico defendiendo nuestra independencia. Nos abrazamos todos, nos damos la mano, la patria grande, todos los latinoamericanos, todos los pueblos libres que luchamos por nuestra liberación. Esto ha sido un capítulo más de Ante Trump, Unidad Latinoamericana. Y nos vamos. Si el pueblo cubano resiste y resistió, homenajeamos también al pueblo boliviano que resistió las cañadas, que resistió los fortines. El sábado estuvimos en la Feria del Libro y la Lectura, conmemorando el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Estuvimos en el Parque de las Culturas y la Madre Tierra, en la estación roja del teleférico, y ahí nos encontramos con un compañero, un estudiante del Colegio de Ayacucho, que viva el Colegio de Ayacucho, José Perseo, y nos entonó el Guaris Casaya Calacataya. Esto es un homenaje a todos los que cayeron en Cañadas Trongues. Ya no morirán, nosotros nos vamos, hurra, hurra. ¡Caracataya! 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 ¡Vos y los invictos! ¡Vivan los más! ¡Vos y los invictos! ¡Vivan los más! El grito Caracataya, Guaraquisaya, se grita porque se tiene una emoción en la guerra. Y fue la guerra del Chaco, donde nació más o menos por acá, en la batalla de la Cañada. Para divisar a nuestro fuerte.
El grito Caracataya, Guaraquisaya, se grita porque se vino en los de la guerra. Y fue la guerra del Chaco, donde nació más o menos por acá, en la batalla de la Kenia de Esto. No moriré mientras en mi corazón hay un rugido de tigre y de boliviano libre.